Hola, bienvenidos a mi canal. Para los que se preguntan, estoy parado, ¿ves? Ven que estoy detenido porque voy a leer algo. Ayer fue viernes, un viernes histórico para Estados Unidos y para el mundo, luego de la reversión, el overturn de la decisión Roe versus Wade, que ha generado tantos debates en Estados Unidos y en el mundo. El tema del asesinato de niños antes de nacer. Ciertamente es un tema complicado, es un tema difícil de ponernos de acuerdo. Obviamente, algunos en algún momento tuvimos tal vez una posición más dirigida o alimentada por las tendencias y por los medios de comunicación que por la conciencia real sobre lo que estábamos defendiendo. Una filosofía o una serie de conclusiones propias que nos permitan de manera objetiva tener una opinión bastante sólida sobre este tema. Y es lo que ha pasado con el asesinato de bebés durante los últimos 30, 40 años. Pasó de ser un tema controversial en Estados Unidos a ser un tema, siguió siéndolo. Los sectores que defendían la vida en Estados Unidos no desistieron durante los últimos 50 años en su propósito, no de prohibir el aborto, sino de dejar a los electores de los estados, que es lo que se ha decidido en Estados Unidos, ellos que sean sus legislaturas, que sean los estados que definan cuáles son las reglamentaciones que se van a establecer frente a, como llaman ellos, la interrupción del embarazo, como si el embarazo después que se interrumpe, se le puede dar continuidad, se puede continuar. Bueno, simplemente terminar un embarazo, asesinar a un ser vivo que está dentro de un ser humano por las razones que le dé la gana a la persona que toma la decisión. Ya eso es una cuestión muy subjetiva de cada quien, de si está de acuerdo o no. Yo no tengo que irme a un ring con los que defienden esa posición porque nunca he estado de acuerdo con el asesinato deportivo en el vientre de las madres de las personas, pero sí fui de los que entendía que habían circunstancias difíciles de tomar esta decisión y que en ese contexto había una justificación. Luego mi posición fue variando, conversaciones con gente mucho más inteligente que yo e informada sobre el tema, me hicieron entender que ciertamente esto se trataba no de una cuestión ni de salud de la mujer, ni de libertad femenina, ni de empoderamiento, pura y simplemente era ponerle etiquetas a uno de los actos más violentos y cobardes que hay, que quitarle la vida a un ser humano. En Colombia, por ejemplo, lo llevaron hasta las 24 semanas. Estamos hablando de medio año, o bueno, 48 semanas ok, sí, exactamente. Eh, Más o menos eso, más o menos 6 meses. Y hay países que tenían leyes muy liberales. El país donde más asesinatos se han cometido en los últimos 50 años, que es China, pues ha terminado prohibiendo o limitando esta práctica, porque lo que bien en un momento se trató de control poblacional, hoy eso se ha revertido 40 y tantos años después con una población que está envejeciendo, una vida productiva corta, una carga social muy alta, y ellos están ahora buscando incentivar la natalidad en ese país para que se reactive la llamada tasa de natalidad de reemplazo, que es más o menos la cantidad de personas que deben de nacer, el ratio que hay entre cuántos nacen y cuántos mueren, para que haya un reemplazo poblacional a largo o mediano plazo. Entonces, esto que ayer sucedió en Estados Unidos, hago esta pequeña introducción para pasar a un artículo que leí sobre la historia de qué fue el caso, cómo comenzó y cómo luego la que protagonizó este caso terminó arrepentida y murió hace ya 5 años, muy arrepentida de haber formado parte de esto, y luego mi opinión más profunda. ¿Quién es la demandante de Roe versus Wade? Jane Roe. Jane Roe, como era era un hombre que utilizaba seudónimo,
que prosiguió el histórico caso de Roe versus Wade, que legalizó el aborto en la década de 1970. Era una mujer soltera de 22 años llamada Norma McCorvey, que se convertiría en una de las mayores defensoras y opositoras de estos procedimientos. Con su alias del tribunal vinculado para siempre al caso de 1973, McCorvey pasó parte de las siguientes 2 décadas como líder en el movimiento por el derecho al asesinato de bebés, pero luego cambió de bando en la década de 1990, convirtiéndose en una figura abiertamente provida. Finalmente, meses antes de morir en 2017, McCorvey hizo una confesión en el lecho de su muerte, afirmando que había hecho el cambio, o sea, a ser abortista, solo después de que le pagaran para hacerlo. A raíz de la decisión de la Corte Suprema de anular Roe versus Wade el viernes, ayer, esto es lo que sabemos de Jane Roe, sus hijos y cómo se desarrolló su vida en el ámbito público. ¿Quién es Jane Roe? Esa señora que está ahí. El camino de McCorvey hacia el centro de una de las mayores controversias de Estados Unidos comenzó cuando intentó hacerse un aborto en Texas en 1969. En ese momento era ilegal someterse al procedimiento en el estado a menos que salvara la vida de una mujer. McCorvey, que ya había dado en adopción a 2 de sus primeras hijas, había decidido que quería abortar su tercer embarazo. Dijo que no podía permitirse viajar a un puñado de estados, incluido Nueva York, donde el aborto había sido legal en ese momento, habría sido legal. En su autobiografía I Am Roe, McCorvey dijo que su abogado de adopción la conectó con la abogada de Texas Linda Coffey y Sarah Weddington, quienes buscaban una mujer para representar en un intento por desafiar la ley antiaborto de ese estado. La demandante de Roe se presentó en mayo de 1970 contra Henry Wade, el fiscal del distrito del condado de Dallas, cuyo trabajo era hacer cumplir la ley estatal que prohibía el asesinato de bebés. Mientras el caso aún estaba pendiente, McCorvey dio a luz al bebé Roe más tarde en ese año y lo dio en adopción. La Corte Suprema tomó el caso de Roe versus Wade en 1971 y dictó su fallo estableciendo el derecho a el asesinato de niños 2 años después. Después de que se dictara el fallo de la Corte Suprema, McCorvey vivió una vida tranquila antes de hacer pública su identidad en la década del 80. Pasó las siguientes décadas en una relación lesbiana y trabajando en una clínica de abortos en Dallas. McCorvey comenzó a monetizar su nueva celebridad haciendo entrevistas en televisión y escribiendo libros, mientras continuaba siendo una ferviente defensora del derecho al asesinato de niños. Pero a mediados de los 90, McCorvey repentinamente cambió de bando y se convirtió en el rostro del movimiento pro vida. En 1995 renunció a su trabajo en la clínica de asesinatos de niños y se unió a la Operación Rescue, un grupo antiaborto que se había mudado al lado. McCorvey fue bautizada frente a las cámaras de televisión por el líder de Operación Operación Rescate, vamos a llamarlo en español, el reverendo Philip Flip Benham. Su conversión religiosa resultó en que McCorvey terminara su relación lésbica porque creía que la homosexualidad estaba mal una vez que se convertía en cristiana. Terminó fundando su propio grupo contra el asesinato de niños, Roe No More Ministry, en 1997 y viajó por el país denunciando este procedimiento. En 2005, McCorvey intentó impugnar su fallo de 1973, pero la Corte Suprema lo rechazó. En los meses previos a su muerte, McCorvey le dijo a un equipo de documentalistas que le habían pagado para cambiar su apoyo al aborto. Tomé su dinero y me sacaron frente a las cámaras y me dijeron qué decir. Dijo sin dar más detalles. Si una mujer joven quiere abortar, eso no es piel de mi culo, dijo. Por eso lo llaman elección. O sea, que es como una metáfora. Es como que matar al niño, como no es piel de tu culo, como no eres tú que vas a morir, y eres joven, inexperta, pues te vale un huevo y matas al muchacho. McCorvey dio a luz 3 hijas. La primera, cuando tenía 16 años, le dio a su madre la custodia de su hija mayor, Melissa. Poco después de dar a luz a Melissa, Melissa fue la única que mantuvo una relación con la mujer durante toda su vida. En una entrevista con el Dallas News a principios de
el mes de junio, de este mes de junio, Melissa dijo que su madre se había visto atrapada entre los movimientos a favor y en contra del asesinato de bebés que luchaban por usarla. Debido al papel que interpretó en Roe, todos querían una parte de ella. En realidad no querían que dijera lo que quería, pero querían algo de ella. Ella no encajaba en el molde de nadie y eso fue difícil para ella en ambos lados. Para proabortar, ella no era rica, ni educada, ni bien hablada. Todas esas cosas. Para las personas pro vida, ella era gay, alcohólica, había usado drogas la mayor parte de su vida, quería abortar, quería que las mujeres tuvieran las cosas que necesitaban para cuidarse a sí mismas. McCorvey también entregó a su segunda hija, Jennifer, en adopción, pero ha mantenido su identidad en secreto. Su tercera hija, la bebé Roe, también mantuvo su anonimato durante más de 50 años antes de hablar por primera vez en septiembre del año pasado. En una serie de entrevistas en los medios, Shelley Lynn Thornton dijo que el fallo de Roe no tenía nada que ver con ella y que no se arrepentía de haber conocido a su madre biológica en persona. Ella no merecía conocerme, dijo Thornton a ABC News. Ella nunca hizo nada en su vida para recuperar ese privilegio. No se arrepintió de haberme entregado ni nada. McCorvey falleció a los 69 años en un centro de vida asistida en Katy, Texas. Murió de una dolencia cardíaca y había estado enferma durante algún tiempo. Su hija mayor, Melissa, estaba con McCorvey cuando ella murió. Esto lo publicó ayer, a propósito de este dictamen, el periódico, el New York Post, un periódico que pues, leído el artículo, mi opinión. El caso Roe versus Wade ha sido uno de los casos más importantes sobre este tema en el mundo. Pero importante tal vez por el impacto o la significación cultural que tiene Estados Unidos para el resto del planeta e indiscutiblemente para República Dominicana. República Dominicana, desde su fundación, esto ha estado proscrito, ha estado prohibido en la Constitución de la República. Y bueno, y mucha gente dirá, bueno, pero igual pasan, igual está prohibido el robo y la gente roba, igual está prohibido el homicidio y el asesinato y la gente asesina y la gente también comete homicidios. Igual también está penalizado el incesto y pasa cada rato. Igual está prohibida el consumo de droga y sucede. El propósito de las leyes no es que las cosas no pasen, sino que pasen lo menos posible y que cuando sucedan, quienes cometan las acciones pues terminen recibiendo un castigo ejemplar que disuada al resto de la población de no cometer lo que está a partir del acuerdo social al que hemos llegado, establecido a través de la Constitución y las leyes que dan forma a un Estado, en este caso República Dominicana, pues que no pasen. Y es un tema controversial, es un tema donde básicamente uno repite muchos mantras, uno repite muchas consignas que ciertamente no se ha detenido a analizar. Yo tenía una posición moderada frente a este tema antes, entendible. Me he visto en situaciones donde amigos han venido donde mí buscando tal vez, amigos y amigas, buscando tal vez alguien que les acompañe en la decisión que van a tomar. Y la respuesta que siempre han encontrado de mí ha sido de que el ser humano cuando es adulto, o el ser humano cuando toma ciertas decisiones, tiene que estar dispuesto a, antes de tomar la decisión, a saber que hay posibles consecuencias y lidiar con esas posibles consecuencias en caso de que estas consecuencias no deseadas puedan producirse. Yo no creo en el asesinato de bebés por deporte, no soy una de las personas que se adhieren al discurso de que tu cuerpo, tu decisión, nada de esa mierda. Yo nunca fui de ese grupo. Es un tema difícil de discutir, un tema moralmente complicado desde cualquier punto de vista moral, porque hay quienes moralmente lo ven aceptable y hay otros que moralmente lo ven como no aceptable. Pero como dije al principio, en Estados Unidos lo que ha sucedido es que se le ha devuelto a los estados. Estados Unidos es una confederación de estados y también tiene territorios como la isla de Guam, la isla de Puerto Rico y otros territorios en el mundo donde
donde, bueno, básicamente las leyes se discuten y se aplican siguiendo los parámetros y paradigmas norteamericanos. Pero en el caso de esta sentencia, lo que los expertos de un lado y del otro plantean es que esto va a marcar un mal precedente que podría terminar pues revirtiendo otras sentencias, incluida la del 2015, que fue con la que se oficializó las uniones de personas del mismo sexo. Básicamente, que sin importar si usted se va a unir con una mujer, siendo mujer, o con un hombre, siendo usted hombre, usted tiene derecho a las mismas garantías y los mismos privilegios que se le da, que da el Estado a otros individuos. Y desde ese punto de vista, pues, yo lo entiendo. Yo creo que donde hay un debate, una disputa, es con la palabra matrimonio y de lo que es un matrimonio. Y ahí tampoco nos vamos a poner de acuerdo. Pero se puede llegar a la mitad. Y bueno, hay quienes tienen el temor de que esto se revierta también, y otras sentencias que tienen una naturaleza similar. Hay una enmienda dentro de la Constitución americana que establece lo del debido proceso, bla, 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 y las que vayan a privada, y la enmienda 14 y todo ese asunto. Pero eso es muy profundo y muy largo y tal vez muy denso para los que estamos aquí, que probablemente estamos tratando de entender. Pero lo que debemos de entender es esencialmente en este momento en el que estamos, es una reflexión como ser humano, como especie, que estemos en el día de hoy teniendo una disputa, que gente argumente que existe algún derecho legítimo de una persona a quitarle la vida por la causa que sea a otro ser humano. Ayer estuve leyendo estadísticas de Estados Unidos sobre este tema, estadísticas de fuentes oficiales, no de Juan Trucupey, sino información que publican los Centros de Control de Enfermedades y otras entidades que están vinculadas a la salud en Estados Unidos. Estados Unidos, por suerte, tiene fuentes inagotables de información. Y yo creo que en cada debate lo que hay que mostrar son las estadísticas y que muestran. Promedio, en los últimos 20, 25 años, en Estados Unidos se han producido 1 millón de intervenciones de este tipo. Promedio. De ellas, la inmensa mayoría son mujeres que están por debajo de los 20 años. La principal excusa, la más numerosa, es: no me siento preparada para tener un hijo. El riesgo de salud, 0.01, el riesgo del feto, 0.03. 0.01. En esas estadísticas que leí ayer, que son recientes, muertes producto de este procedimiento, bajísimas también. Los grupos que están sobre representados dentro de quienes toman esta decisión: negros y latinos. Los blancos apenas representan un 38%. Y hay estados donde los negros representan el 15, el 20, el 30%, y de este tipo de procedimientos pues representan el 41, el 42 y hasta el 49. Entonces realmente no es una cuestión que tenga que ver necesariamente con salud, libertad y decisión y autonomía sobre tu cuerpo, porque ciertamente todas esas libertades hoy existen. Tienes un montón de alternativas a las que puedes recurrir para no tener que llegar ya al final a tomar una decisión tan terrible, tan atroz, tan violenta contra un ser que no se puede defender y que la naturaleza te llama a protegerlo porque es tu hijo, por excusas tan simplistas como de que no quiero parar mis estudios, 22%, o económicamente no me siento preparada para asumir esto. O sea, todas son excusas que moralmente son tonterías desde el punto de vista moral,
frente a la acción que se comete. Ciertamente. Yo he cambiado mi posición, tal vez en el punto moderado de entenderlo en ciertas circunstancias. Y yo todavía conservo, en cierto sentido, una posición flexible en ese particular. Pero yo creo que nosotros hemos sobreerotizado este tema. Yo el año pasado escribía un tuit en mi cuenta anterior que decía en qué punto el ser humano vinculó el progreso con el asesinato. Hoy se nos venden ideas atroces sobre temas muy, muy inhumanos, como si fueran señales de que el humano es mejor y más avanzado. Y posiblemente lo que estoy diciendo le moleste a mucha gente. Y posiblemente haya gente que crea y me tilde de ultraconservador, nacionalista de derecha, miembro de la Fuerza Nacional Progresista y del PQDC, y mano derecha de Vincho Castillo y Elías Wessing Chávez. Y nada más falso. Porque si hay algo que ha corrompido los debates que se dan últimamente, es que nosotros hemos sustituido las razones, las ideas, los argumentos, las posturas razonadas por emociones pendejas y etiquetas pendejas para que a quien se le persigue con un discurso emocional, afectado emocionalmente, utilizando un montón de adjetivos, esta persona se avergüence de la postura que sostiene frente a un tema en particular y renuncie a su argumento y se prevalezca el de los ruidosos y el de los intolerantes. Tal vez mucha gente va a terminar entendiendo que no es coincidencia que todos los que estén detrás de esto defiendan las mismas cosas y lo hagan con el mismo método. O sea, coincidan en temas que no tienen ningún vínculo y lo hagan de la misma manera. Yo no tengo nada que opinar, por suerte. A mí no me preocupa si el aborto es legal o es ilegal, porque, como ustedes sabrán, yo no aborto. Tampoco me preocupa un embarazo no deseado, porque como ustedes sabrán, yo no cojo gente que quede embarazada. O sea, me tiene sin cuidado el tema. Pero yo no dejo ser un ente social de este planeta y de este país, con opiniones, con posturas. No todo lo voy a tratar con cinismo, con indiferencia. Y ese es uno de los temas que yo hace mucho tiempo decidí revisar mi postura, someterla a un proceso de documentación, conocimiento y reformar mi postura porque no tenía los suficientes argumentos para defender la anterior y he encontrado muchos argumentos para sostener la que hoy exhibo. Se ha escrito mucho, hay un montón de libros, pero yo creo que el argumento más simple es: ¿cuándo fue que nosotros decidimos elegir la muerte como una cuestión moralmente justificable y defendible, cuando el individuo no quiere hacerse cargo de sus decisiones? Sin importar en lo que usted crea. Honestamente, hay quienes piensan que esto profundiza, abre la grieta más de lo que está en Estados Unidos, de una sociedad que está enfrentada, de una sociedad que tiene 20,000 frentes abiertos, que está agotada de toda esta disputa, de todos estos debates, de políticos que se han ido a los extremos de un lado y que los que se han quedado en el mismo punto que han estado toda la vida del otro parecen también extremos, porque en el otro lado se han ido tan al extremo que los moderados parecen de ultraderecha. Entonces, eso nos lleva a nosotros a pensar, y lo he dicho ya en otros videos,
¿Cuándo fue que nosotros decidimos que todas las locuras en las que está envuelta Estados Unidos es algo en lo que nuestros países también deberían verse involucrados? Estados Unidos tiene sus propios temas, es una cultura complicada, una mezcla de, de historias y de procedencias que hacen complicadísimos muchísimos asuntos en ese país. Pero hay países donde las cosas no están difíciles y tan complicadas, como República Dominicana, donde debemos de estar de acuerdo de que podemos entendernos y que podemos fácilmente llegar a un acuerdo, que podemos llegar conciliar nuestras diferencias. Entonces, yo no quiero bajo ningún concepto que nadie que ve este video entienda que mi posición, y en esto quiero ser claro, yo tengo una opinión del hecho, pero que mi posición es invitando a las personas a que piensen igual que yo. El que piense distinto y pueda tomar argumentos de lo que yo estoy diciendo aquí como argumentos revisables, que pueda utilizar para ampliar o enriquecer su postura distinta a la mía, pues es válido. Y el que esté de acuerdo, pero que tal vez aquí haya escuchado algún tipo de razonamiento, que entienda que puede profundizar y conocer más, también es válido. Porque la sociedad en la que estamos viviendo hoy, con tantas herramientas, con tantos recursos de información, es una sociedad que hasta hace poco se escuchaba, hasta hace poco se entendía y llegaba a acuerdos en temas muy complicados. Pero estamos hoy pura y simplemente en una sociedad de individuos que se gritan, de individuos que quieren sobreponer sus emociones a hechos fácticos y a realidades incontrovertibles, solo porque un grupo de niñatos malcriados entienden que hay que complacerlo en todo porque así han sido criados, así crecieron. Y no debe de ser así. Estamos en medio de lo que muchos han definido en una guerra cultural. Una guerra cultural es lo que estamos. Gad Saad, si lo dicen en el libro que estoy leyendo actualmente de él. Nunca antes en la historia tantas ideas dañinas habían erosionado y enfermado la mente de tantas personas. Y no lo vean desde el punto de vista religioso, porque no lo soy. Y con el paso del tiempo he aprendido a convivir y respetarme con gente muy creyente, con gente muy religiosa, a pesar de que hay posiciones religiosas y de fundamentos del dogma de algunas religiones que generan en mí opiniones muy críticas y a veces hasta confrontaciones de opinión, básicamente, con gente que está muy convencida de lo que defiende. Pero yo invito a los que tienen posiciones tal vez críticas, los que tienen posiciones muy sustentadas, bien edificadas sobre este tema y otros. Miren, hay algo que estos grupúsculos quieren que pase en el mundo y que no debemos permitirle. Y es que dejemos de debatir y que aceptemos lo que ellos plantean como una verdad que no se discute. Porque, ¿cómo te atreves a debatir sobre los transgéneros? Eso pone en peligro la vida de los transgéneros. ¿Cómo te atreves a discutir? ¿Cómo te atreves a hablar del aborto? Estás poniendo en riesgo la vida de millones de mujeres que van a dejar de tener acceso a la salud. Y toda esa mierda. Abortar no es salud. Nunca lo va a hacer. A menos que sean circunstancias muy particulares y excepcionales, que son una minoría tremenda, como les dije ya ahorita. Así que no me vengan con ese maldito discurso maniqueo de blanco y negro, extremista por demás. No, con esa mierda. Yo estoy cansado de ese tipo de chantajito, de ese chantaje infantil de niño de guardería. Hagámonos adultos, conversemos sobre los temas que de verdad estamos en desacuerdo. Confrontemos nuestras posiciones y nuestros argumentos. Y básicamente,
Ya para cerrar, hay personas que fijan su posición y lo hacen de una forma muy dogmática. Así funciona la creencia, el fanatismo, y con los fanáticos no se razona. Con los fanáticos no se puede llegar a un acuerdo. Con los fanáticos no se llega a conclusiones ni se encuentra la verdad discutiendo. El fanático se va a atrincherar en su postura y va a utilizar todos los medios con los que pueda contar para imponerla, en un extremo y en el otro. Pero hay cuestiones que son de sentido común, hay verdades que son incontrovertibles, pura y simplemente son eso, la verdad. Y el aborto no es salud, el aborto no es moralmente aceptable y debería ser moralmente celebrado en sociedades que se precien de considerarse sociedades avanzadas, sociedades humanistas. Nos vemos.